El Boeing 737 es uno de los aviones de pasajeros más comunes del mundo. Por todo el planeta, esta nave ha transportado a más de 12.000 millones de pasajeros. Es la piedra angular de la industria de la aviación. Pero en 1991 algo ocurrió a bordo de un 737 que conmocionó a todo el sector de la aviación. ¡Dios mío! Un accidente mortal que mantuvo en vilo a los investigadores. Hubo momentos en que llegué a dudar de que lográramos resolverlo. Fue como perseguir a un asesino en serie. La búsqueda de respuestas se prolongó durante 10 largos y duros años. El destino del sector de la aviación estaba en la cuerda floja. Hizo falta que murieran más de 150 personas para resolver el misterio. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en los informes oficiales y en los testimonios de testigos oculares. Peligro oculto. 9:40 de la mañana del 3 de marzo de 1991. Después de un corto viaje de 17 minutos desde Denver, el vuelo 585 de la United Airlines realiza la maniobra de aproximación a Colorado Springs. Parece el día perfecto para volar, pero surgen problemas en el aire. Qué buen día. Qué raro que el cielo esté tan agitado. Durante el vuelo, las turbulencias han sido violentas y las predicciones del tiempo sobre Colorado Springs dan fuertes ráfagas de viento. Nunca he llegado a Colorado Springs sin que se me revolviera el estómago. A los mandos, el capitán de 52 años Harold Green, un piloto con 20 años de experiencia y una magnífica reputación. La copiloto de Green es Patricia Aitson, una de las primeras asistentes de vuelo femeninas de la historia de la United. Señores pasajeros, prepárense para el aterrizaje. En el aeropuerto municipal de Colorado Springs, el controlador de tráfico aéreo James Rayfield se dispone a dar las órdenes pertinentes al vuelo 585 para que aterrice. United 585 notifica aeropuerto a la vista. Ya. Sí. Aeropuerto a la vista. United 585. Desplegando tren de aterrizaje. United 585, permiso para aproximación visual a pista 35 en servicio. Condiciones meteorológicas, viento 320 grados, ráfagas de 16 a 29. Al reducir la velocidad, el vuelo 585 es más vulnerable a las turbulencias. Aitson quiere saber cómo han sido los aterrizajes de otros vuelos. ¿Algún informe de los últimos vuelos sobre pérdida o aumento de velocidad relativa? De acuerdo. A 500 pies una pérdida de 50 nudos. A 400 pies un aumento de 15 nudos y a 150 pies un aumento de 20 nudos. Vaya, parece que va a estar movidito. Gracias. Comenzamos el descenso. A menos de 3 kilómetros del aeropuerto, el policía jubilado Harold Darnell va de camino al mercadillo local. A 1 kilómetro por encima de él, Green y Aitson se afanan en mantener constante la velocidad en el descenso. Aquí tenemos un cambio de 10 nudos. Lo sé, hay que emplear mucha potencia para mantener la velocidad relativa. Cuando el United 585 se acerca a la autopista, Darnell ve algo extraño. ¿Pero qué narices es eso? Salida de la nada, una potente ráfaga de aire azota su vehículo, casi levantándolo de la carretera. De nuevo otros 10 nudos. Flaps a 30. Desde la torre de control, James Rayfield puede ver la maniobra de aproximación final del vuelo 585. El avión se acerca al aeropuerto y en la bajada aumentan los botes.
Estamos a 1000 pies. De repente, inesperadamente, el 737 entra en una espiral fuera de control. Dios, nos da la vuelta. Flaps a 15. 15. ¡Oh, no! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¡Accidente! ¡Accidente! Los equipos de rescate llegaron en apenas unos minutos, pero no quedaba ni rastro del 737. Los restos desvencijados del avión de 38 toneladas yacían enterrados en torno al cráter formado por el impacto, ennegrecido por el fuego. No me dio la sensación de que el avión patinara ni botara. Parecía que iba aterrizando normalmente. Cayó totalmente en picado y en el mismo sitio en el que cayó, se quedó. Entonces llegué aquí y fue cuando vi ese espectáculo tan horrible. No hubo supervivientes. Los 20 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación murieron instantáneamente por efecto del impacto a gran velocidad y la explosión del combustible. En 10 espeluznantes segundos, Colorado Springs se había convertido en el escenario de uno de los accidentes de avión más intrigantes de la historia de la aviación. Esa misma noche, los investigadores de la Comisión Nacional para la Seguridad en el Transporte, NTSB, llegaron a Colorado Springs. Conocidos dentro del mundillo como los Tin Kickers o chatarreros, los investigadores de la NTSB analizan más de 2000 accidentes de aviación al año, a veces escarbando entre los restos de un avión caído. Mientras los jueces de instrucción marcan de rojo los puntos en los que hay restos humanos, los investigadores de la NTSB señalan los restos de metal en amarillo en busca de pistas que les ayuden a resolver el misterio del 585. Como en la investigación de un asesinato en masa, es una penosa tarea revisar el escenario de un accidente de avión. Entre los investigadores asignados al caso se encuentra Malcolm Brenner, un especialista en comportamiento humano. Su misión consiste en averiguar si el accidente estuvo provocado por un error del piloto. La policía había acordonado el área y había camiones del Ejército de Salvación. Me dieron una taza de café o de chocolate y cuando se lo agradecí, me dijeron que no, que gracias a mí. Y en su mirada vi la compasión que sentían por mí, por tenerme que meter en aquel amasijo. Las pistas sobre el fatal sino del United 585 se escondían destrozadas en un inmenso agujero negro. El fuselaje se había arrugado como un acordeón contra el cráter del impacto. El resto del avión está desperdigado por piezas en un área más pequeña que un campo de fútbol. El incendio había provocado muchos daños. Todo estaba concentrado en una zona relativamente pequeña, lo que podía hacer pensar que el avión estaría intacto. Si hubiera habido una explosión en el aire o algo hubiera salido despedido del avión, el área del accidente hubiera sido, en teoría, mucho mayor. En cuanto vi el mal estado en el que se encontraban las partes, supe que tardaríamos mucho en resolver el misterioso accidente. Cuando las piezas están quemadas y rotas, el proceso siempre se prolonga más. Pero con la investigación apenas comenzada, los miembros de la NTSB no podían sospechar que el caso del United 585 se convertiría en la investigación de un accidente aéreo más larga de la historia de la aviación. Flaps a 15. 15. Un claro día de finales de invierno de 1991 se convertía así en mortal en apenas 10 segundos. A unos instantes de aterrizar en Colorado Springs, el vuelo de la United Airlines 585 cayó del cielo a 370 kilómetros por hora. ¡Accidente!
¡Accidente! Los 20 pasajeros y los 5 tripulantes del avión murieron. La Comisión Nacional para la Seguridad en el Transporte inicia entonces una meticulosa labor de investigación del accidente. Las turbinas del motor, las válvulas de presión hidráulica, la grabación de la voz en cabina y la grabación de los datos en vuelo se extraen del escenario del impacto, se fotografían y se envían al laboratorio para ser analizados. Un primer paso esencial en cualquier investigación de este tipo es el análisis de la grabación de la voz en cabina. Las posibilidades de que las catástrofes aéreas se deban a un error del piloto son de un 70%. La misión de Malcolm Brenner ahora es determinar en qué medida afectó la acción de los pilotos Green y Aitson al accidente. La tripulación era, y eso me parecía en el momento, una de las más preparadas con las que me había encontrado. Para liberar la tensión recurrían al sentido del humor. El capitán dijo: Nunca he llegado a Colorado Springs sin que se me revolviera el estómago. La primera asistente sugirió aumentar un poco la velocidad como margen de seguridad extra. El capitán estuvo de acuerdo, estaban muy bien compenetrados. ¿Ya? Sí, Aeropuerto a la vista, Unite 585. desplegando tren de aterrizaje. La primera impresión era, en cualquier caso, que una tripulación muy profesional se había topado con un imprevisto. De nuevo, esto me llevaba a conceder más peso a la hipótesis de un fallo técnico. Cuanto más se sabía sobre el vuelo 585, más solidez cobraba la sospecha del fallo mecánico. Cada vez cobraba más vigor la posibilidad de que el avión hubiera sufrido un problema catastrófico en los controles de vuelo. Los investigadores enseguida empezaron a sospechar del timón de cola. Después de descartar el fallo en otras superficies flexibles de control de vuelo que pensábamos que podía haber contribuido al vuelco, empezamos a encontrarnos en el timón de cola. Levántalo para que pueda echarle un vistazo. Los investigadores empezaron a examinar el timón de cola sobre el terreno, pero la violencia del impacto complicaba extremadamente la tarea. No queda casi nada. La mayor parte de las piezas del avión estaban demasiado dañadas o quemadas como para realizar pruebas con ellas. Pero aún quedaba un componente vital razonablemente en buen estado: la unidad de control de potencia, o PCU, por sus siglas en inglés. Utilizada constantemente durante el vuelo y sobre todo para los aterrizajes, la PCU funciona como la dirección asistida de un coche. Cuando el piloto pisa el pedal del timón de cola, la PCU emplea un líquido hidráulico que convierte los movimientos suaves del pie del piloto en la presión necesaria para mover el enorme timón de un 737. El sistema central de la PCU es un mecanismo llamado servoválvula alterna. Con forma de lata de refresco, tiene dos distribuidores que se deslizan uno contra otro y dirigen el flujo del líquido hidráulico presurizado que mueve el timón de cola. La servoválvula es un componente único. De hecho, es como dos válvulas en una y genera toda una serie de movimientos que no se producen en una válvula hidráulica más convencional. Cuando el técnico abre la PCU, encuentra briznas de metal flotando en el líquido hidráulico. El descubrimiento es inquietante. Estas partículas podrían haber atascado la servoválvula e impedido con ello que el piloto pudiera accionar el timón de cola del avión. La perspectiva es escalofriante. ¿Habría podido un fallo ínfimo hacer caer a plomo un avión de 38 toneladas? Para Phillips no era nada fácil de determinar. Aunque se encontraban en mejor estado que los demás restos, la PCU y la servoválvula también presentaban daños. El avión se estrelló y se quemó en un espacio muy pequeño, y los elementos de control de vuelo y demás componentes que teníamos que estudiar, que analizar, presentaban múltiples daños. Cuanto peor sea el estado de los componentes, más difícil es tomar medidas y realizar las pruebas de rutina. Para analizar lo que sí podía, Phillips viaja a California a los laboratorios de Parker Hannifin, donde se había fabricado la unidad de control del timón de cola. Las intrigantes briznas de metal que flotaban en las cámaras de la PCU se descartan como posibilidad. A Phillips le informan de que los filtros evitan que pasen a la delicada servoválvula que dirige el líquido y mueve el timón.
no se encuentra nada más que pueda explicar el movimiento repentino del timón de cola del vuelo 585. No teníamos indicio o información alguna que apuntara siquiera a que la PCU del timón de cola, la servoválvula ni ningún otro componente del sistema de control de vuelo fuera el culpable del accidente. Con Phillips en un callejón sin salida, como sospechoso principal, solo quedaba ya el mal tiempo de la montaña. El experto en catástrofes aéreas relacionadas con las condiciones climáticas, Greg Salotolo, trata de averiguar si los fuertes vientos del día del accidente pudieron ser un factor determinante. Existe un registro de accidentes de avión atribuidos a las ondas de montaña y a los rotores. En 1966 se desintegró el rotor de un BOAC 707 cerca del monte Fuji. Cuando los vientos fuertes chocan contra los picos de las montañas, forman los llamados rotores de viento a sotavento. Son corrientes de aire invisibles que llegan desde abajo y muy turbulentas, que empujan el avión con una potencia asombrosa y son realmente peligrosas para volar. Teníamos pruebas bastante contundentes por el examen de la superficie, los datos recogidos en vuelo y los testimonios de los testigos oculares de que los rotores podían ser una posibilidad. Salotolo escucha a varios testigos oculares hablar de unos vientos raros de montaña el día del accidente. Uno de los testimonios más intrigantes es el de Harold Darnell. ¿Pero qué narices es eso? Cuyo camión se vio frenado por una potente ráfaga de aire momentos antes de que el 585 se estrellara. Pero a medida que Greg Salotolo indaga en los indicios, la teoría de que un viento rotor hiciera caer el avión del cielo se antoja cada vez menos probable. No había pruebas en el registro de los datos de vuelo del 585 de que hubieran sentido ese viento. Lo que la grabadora de vuelo registró fue una brusca y mortal pérdida de altura mientras el avión se acercaba a tierra. Habían pasado 21 meses desde que comenzara la investigación del accidente del vuelo 585 de la United Airlines. Casi 2 años en los que la NTSB había examinado la tripulación, el tiempo, el timón de cola y otros miles de indicios. Pero nada había dado resultado. Era la excepcional 4ª vez en la historia en la que la NTSB publicaba un informe que no llegaba a ninguna conclusión. La causa del accidente del vuelo 585 quedaba sin determinar. Habíamos empleado todo nuestro tiempo y esfuerzo en la investigación y seguíamos sin estar seguros de lo que había pasado. Era como seguir el rastro de un asesino en serie. Frustraba no haber resuelto el caso del 585 y no queríamos que nada parecido volviera a repetirse. Pero casi 2 años después de la publicación del informe, el asesino ataca de nuevo. Son las 7 de la tarde de un día claro y sin viento, y el vuelo 427 de US Air se acerca a Pittsburgh. El capitán Peter Germano y su primer asistente Chuck Emmett se disponen a ejecutar la maniobra de aproximación final. Señores pasajeros, estaremos en tierra en unos 10 minutos. El cielo está soleado y hay algo de niebla. Asistentes de vuelo, por favor, prepárense para aterrizar. Comprueben que tienen los cinturones bien abrochados. Gracias. USA 309, desciende y manténgase a 6000. Al tiempo que se acercan al aeropuerto, los pilotos están pendientes de otro vuelo que va a unos 10 kilómetros por delante de ellos. Observando el tráfico, girando 100. User 427. Veo el chorro del reactor. Uf. Al pasar por la turbulencia que ha dejado el otro vuelo, el avión se vuelve repentina y peligrosamente hacia la izquierda. Sujétate, sujétate, sujétate. ¡Mierda! Ninguna de las acciones de los pilotos parece tener efecto alguno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡427, emergencia! ¡Dios mío!
¡Arriba! ¡Arriba! Dios mío, no. El equipo de rescate llega rápido, pero desgraciadamente el destino del vuelo 427 está claro. No hay esperanza ni para los 132 pasajeros ni para la tripulación. La masacre humana es tal que las autoridades declaran la zona del accidente de riesgo para la vida. El accidente del 427 de US Air fue el primer accidente de avión en Estados Unidos para cuya investigación se utilizaron trajes de protección especial y eso lo complicó aún más. Eran incómodos y daban mucho calor. Desde entonces, cada vez que me pongo unos guantes de goma, recuerdo el accidente de Pittsburgh. El capitán John Cox, piloto de 737 y especialista en sistemas de vuelo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, fue requerido para unirse al equipo de investigación del accidente del 427. Cuando los jueces de instrucción empiezan a recoger todos los restos humanos, el jefe de la investigación de la NTSB, Tom Hauter, presiente ya que la búsqueda de pistas será larga y costosa. Cuando llegamos al lugar del impacto no había avión por ninguna parte. Solo quedaban fragmentos, piezas del avión, pero nada que pudiera reconocerse a simple vista como un avión. Con la ayuda de los testigos oculares, la información del registrador de datos de vuelo y las cajas negras, los investigadores enseguida descubren escalofriantes similitudes entre el 427 y el caso sin resolver del 585 de la United. De hecho, parecían escenas reflejas. En la maniobra de aproximación final, el United 585 se gira hacia la derecha, mientras que el US Air 427 se giró hacia la izquierda. A ambas tripulaciones les cogió por sorpresa, y después de unos segundos aterradores, las dos aeronaves se habían estrellado en picado contra el suelo. Ciertamente todo el equipo tenía en mente el accidente anterior del 585 de la United en Colorado Springs, pero tratábamos de mantenerlo aislado para poder estudiar el nuevo caso en función de los hechos estrictos que se nos presentaban. A medida que avanza la investigación, la lista de similitudes crece. Los motores del 427 también estaban encendidos y funcionando en el momento del impacto. Sin embargo, entre tanta similitud, destacaba una relevante diferencia. Al contrario que en el caso del 585, en el del 427 de la US Air las condiciones climatológicas eran de lo más favorables. Señores pasajeros, estaremos en tierra en unos 10 minutos. El cielo está soleado y hay algo de niebla. Por la información del registrador de datos de vuelo, la nave se estaba aproximando a Pittsburgh. La noche era tranquila y no había turbulencias. Los pilotos estaban relajados y hablaban sobre el aterrizaje. Asistentes de vuelo, por favor, prepárense para aterrizar. Comprueben que tienen los cinturones bien abrochados. Gracias. Como hiciera en el caso del 585, Greg Phillips volvió a encabezar la investigación relacionada con los aspectos mecánicos del accidente. Casi inmediatamente hace un revelador descubrimiento. Milagrosamente, la mayor parte de la cola y del timón de cola del 427 de la US Air parecen intactas. Los dispositivos hidráulicos del interior de la cola tampoco han sufrido muchos daños. Phillips y Hauter disponen las partes para enviarlas al fabricante, Parker Hannifin, para realizarles las pruebas pertinentes lo antes posible. Necesitan respuestas. Entre tanto, aumenta rápidamente la presión sobre la NTSB para resolver el caso. No solo las circunstancias de los accidentes del 585 y del 427 son espeluznantemente similares, sino que ambos aviones son del mismo tipo, Boeing 737. Aparte de las dudas graves que surgen acerca de la seguridad de los aviones, también están en riesgo miles de millones de dólares y quizá el destino de la propia industria de la aviación civil. Como investigadores no es aceptable el hecho de tener dos accidentes de 737 sin resolver. El avión es un medio de locomoción demasiado utilizado y transporta a demasiadas personas como para poder aceptar un no resuelto como respuesta. El del 427 era un accidente sin causa determinada. No habíamos encontrado el motivo. Si se producía un tercer accidente con un 737 en circunstancias parecidas, era posible que la flota de 737 tuviera que retirarse por completo.
Cuidado con eso. La investigación del accidente del 427 seguramente sea la más relevante de la historia de la NTSB, pero no fue nada fácil. Las respuestas estaban aún a años de distancia. En el breve espacio de 3 años, 2 Boeing 737 se habían estrellado en Estados Unidos sin dejar supervivientes. Aeropuerto a la vista, United 585. En ambos casos, los aviones estaban a unos minutos de aterrizar. Asistentes de vuelo, por favor, prepárense para Y aterrizar. en ambos casos, los aviones se encontraban en plena potencia, pero los pilotos no habían sido capaces de controlarlos. ¡Sube! ¡Sube! En el accidente del vuelo 585, los investigadores de la NTSB no habían logrado dar con la causa. Ahora buscaban las posibles pistas que pudiera ofrecerles un segundo accidente, el del vuelo 427 de la US Air. Como investigador jefe nunca quise ser indulgente conmigo mismo y permitir que la investigación quedara sin resolver. Seguiríamos en nuestro empeño, nunca detendríamos la búsqueda. Mientras tuviésemos dónde buscar, seguiríamos investigando. Si pretendían encontrar al asesino, la NTSB no podía permitirse descartar ninguna posibilidad. Desde la hipótesis del choque con pájaros planteada con el 427 hasta teorías aún mucho más extrañas, por no decir psicodélicas. Se plantearon la interferencia electromagnética, recibieron llamadas de gente que decía que podía tratarse de rayos letales rusos, consideraron todas las hipótesis. Hubo un par de testigos que afirmaron haber visto al avión descender repentinamente y planear antes de estallar, pero no los tuvimos en cuenta. Pero la principal sospechosa de la investigación era la servoválvula alterna, parte de la unidad de control de potencia que acciona el timón de cola del 737 y de la que también se sospechaba en el accidente del United 585. La válvula estaba fabricada por Parker Hannifin. En su laboratorio en California, los investigadores analizaron la principal cavidad de la unidad de control de potencia de vuelo de la US Air. Como en el primer accidente, también encontraron diminutas briznas de metal flotando en el líquido hidráulico, pero una vez más, Parker y Boeing explicaron su argumento. Los filtros diseñados para evitar que cualquier resto o residuo interfiriera con los delicados deslizamientos metálicos habían realizado su función. El investigador Greg Phillips quiere estar seguro del todo. Si las briznas habían bloqueado los deslizamientos, tendría que haber quedado alguna marca en el lugar en que habían friccionado con el metal. Pero Phillips no encontró ninguna. Otra vez. Vale. Phillips pidió a los técnicos todas las pruebas que se le ocurrieron para la servoválvula del vuelo 427 en su intento por encontrar cuál era el fallo. Si lograba encontrar alguno, quizá podría explicar por qué 2 aviones se habían caído del cielo. Pero la búsqueda resultó infructuosa. La unidad pasó todas las pruebas de funcionamiento. No había ningún indicio de que hubiera fallado porque funcionaba dentro de los parámetros supuestos. Una vez más, los investigadores se ven obligados a girar el foco hacia los pilotos. Por los datos aportados por el registrador de información de vuelo, los investigadores sabían que el timón de cola de los aviones había girado bruscamente hacia un lado, lo que se conoce como timón de cola a tope. Definitivamente nos concentramos en el timón de cola, en el giro a tope del timón de cola, un movimiento completo durante unos 20 segundos. Pudo haber sido causado por un fallo técnico, algo desconocido, o por un fallo del piloto. El primer oficial, Chuck Emmett, que volaba en el 427, pisó fuerte el pedal del timón de cola y lo mantuvo pisado mientras el avión impactaba contra la tierra. Eso suscitaba una peliaguda duda. ¿Acaso estaba intentando estrellar voluntariamente el avión? Atendiendo a los hechos y por mi propia experiencia como piloto, esa no parecía una hipótesis muy probable. ¿Qué narices pasa? El especialista en comportamiento humano Malcolm Brenner escucha atentamente la grabación de las cajas negras en busca de alguna prueba. ¿Pero qué? ¡No! ¡Dios mío! Los micrófonos los tienes pegados a la boca y se oye igual que se oiría en persona, o incluso mejor porque se oye la respiración también. Veo el chorro del reactor. Uf. Las grabaciones de la cabina indican que el 427 empieza a tener problemas en el momento en que atraviesa la estela del 727 de Delta Airlines, que ha pasado justo antes que ellos. A ambos pilotos les llamaba la atención el chorro. Veo el chorro del reactor.
El primer oficial se interrumpe al final de la frase "veo el chorro del reactor" con un "uf". Algo tuvo que pasar entonces, porque el capitán dice: Había sido un vuelo muy tranquilo, pero se produjo un bote repentino que no habían previsto. Entonces es cuando los pilotos toman inmediatamente los mandos y accionan el timón de cola. La grabación de la cabina registra incluso el sonido del golpazo de la turbulencia provocada por el chorro del avión anterior cuando el 427 la atraviesa. Al toparse con la turbulencia, Brenner oye algo raro. El primer oficial Emmett empieza a resoplar. Esos gruñidos no son normales. Los mandos están diseñados para que los pilotos no tengan que hacer fuerza ni gruñir, así que cuando un piloto resopla es una señal de emergencia. Comparando los datos de la grabadora del avión con las voces de la tripulación, Brenner confirma que los gruñidos de Emmett comienzan una fracción de segundo después de que pisara a fondo el pedal del timón de cola y 3 o 4 segundos después de atravesar la turbulencia de la estela del avión anterior. ¿Qué pasa? ¡Socorro! En sí misma la grabación de las cajas negras aclara muy poco, pero parece evidente que la tripulación no trató de estrellar el avión. Algo pasó que los cogió por sorpresa. Reaccionaron lo más rápido posible, pero nada de lo que hacían parecía resultarles. ¿Pero qué narices pasa? Casi 2 años después del accidente del 427, la investigación seguía estancada. Ya eran 2 los 737 que se habían caído en picado inexplicablemente y en circunstancias similares, y los investigadores aún no sabían por qué. La frustración nos invadía poco a poco a medida que los meses se tornaban en años. ¿Qué estaríamos pasando por alto? Al final el esfuerzo les pasó factura en sus vidas cotidianas, trabajaban muchísimas horas y no conseguían desconectar. Estábamos poniendo en duda un avión cuya fiabilidad venía avalada por un largo historial de seguridad. Durante 30 años había demostrado ser un avión magnífico, y nosotros estábamos tratando de encontrarle el fallo al que hasta el momento era el buque insignia de la aviación. Desde luego que lo tenía en la mente. En un momento determinado, tuvo pesadillas en las que se veía ante un comité del Congreso que lo interrogaba, porque había habido un tercer accidente con un 737. El sueño de Tom, todas las cámaras lo enfocaban a él y un congresista le preguntaba por qué no habían retirado la flota. Sin ninguna certeza respecto a por dónde seguir y con el rastro de las pistas cada vez más disipado, los investigadores necesitaban un empujón en el caso y rápido. Eastwind 517, permiso para aterrizar. El 9 de junio de 1996 consiguen por fin el impulso que estaban buscando. El capitán Brian Bishop se dispone a ejecutar la maniobra de acercamiento final al aeropuerto de Richmond, Virginia, cuando de repente el avión se gira bruscamente hacia la derecha. No sabíamos la magnitud, pero estaba claro que teníamos un problema en el timón de cola. Giré el volante de mando en la dirección opuesta y pisé fuerte el pedal contrario del timón de cola, pero el pedal no movía el timón. Durante más de 30 segundos el 737 voló precariamente sobre el lado derecho, mientras Bishop intentaba por todos los medios que el avión no se diera la vuelta. Entonces, de repente, las fuerzas desconocidas que actuaban sobre el avión se disiparon, permitiendo que la nave recuperara su posición horizontal normal. En cuestión de segundos, el avión se liberó de las fuerzas y volvió a la normalidad. Empezamos a realizar todas las comprobaciones de rutina y antes de que me diera tiempo a terminar la frase, de repente otra vez. Por segunda vez, una fuerza vuelve a poner de lado el 737. Durante otros 30 paralizantes segundos el avión cobra vida propia. Pero de nuevo, tan sorprendentemente como se había producido, el efecto desapareció y el avión dejó de girar. Después de la segunda vez miré al primer oficial y le dije: declara la emergencia. Informa al controlador de que tenemos problemas con el control de vuelo.
A medida que descienden, el riesgo aumenta. Si el avión sufriera un tercer episodio, no tendrían velocidad relativa suficiente para recuperarse. En un momento determinado le digo a mi primer oficial que mire por la ventana y busque un punto oscuro. Era de noche y lo que pretendíamos era evitar vecindarios o áreas pobladas. Con toda la tranquilidad de la que pudo hacer acopio, me indicó dónde había uno. Pero no hubo tercer episodio. Bishop consigue darle altura y velocidad al 517 y aterriza sin problemas. Rodando por la pista de aterrizaje es cuando me doy cuenta de que me tiemblan las piernas. Cuando detuvimos el avión, cogí el micrófono para tratar de explicar al pasaje qué había ocurrido. Pero cuando lo tenía en la mano, me di cuenta de que no podía decir nada que fuera a arreglar las cosas. Por primera vez en mucho tiempo me quedé sin palabras, así que apagué el micrófono y lo dejé pasar. Pero Bishop no iba a quedarse sin habla durante mucho tiempo. Al día siguiente, el equipo de investigación llega a Richmond. La grabadora de datos de vuelo estaba intacta, el avión intacto, así que nos abalanzamos sobre ello. El avión no se movió. Lo habíamos dejado en la misma posición en que aterrizó hasta que llegásemos nosotros. Había muchos miembros de la FAA y muchos investigadores de la NTSB y todos querían hablar con nosotros. Para la NTSB fue el lance que necesitaban porque milagrosamente tenían un 737 que había sufrido un percance con el timón de cola, pero estaba intacto, y tenían a un piloto que estaba vivo y que podía contarle su experiencia. Creo que se alegraban más de que se hubiera salvado el avión de que me hubiera salvado yo. Supongo que el avión les daba más material para investigar de lo que jamás hubiera podido darles yo. Los investigadores de la NTSB no tardaron en darse cuenta de que lo que había ocurrido a bordo del vuelo 517 de la Icewind se parecía preocupantemente a lo sucedido con los vuelos 427 y 585. Si lograban averiguar por qué el 737 de Bishop había girado sobre sí mismo, quizá terminaran de esclarecer esos dos misteriosos y fatales accidentes. Cuando les preguntamos qué había pasado, nos dijeron que algo raro le había ocurrido al pedal del timón de cola, que el pedal no bajaba, que por más que intentaba pisarlo no podía bajarlo. Dios mío. Con el testimonio en primera persona de Bishop, los investigadores se pusieron inmediatamente con los controles del timón de cola. Quitaron la unidad de control de potencia para inspeccionarla y hacerle 1 y 1000 pruebas. Para frustración de todos, la unidad funcionaba perfectamente. Probamos el avión tal cual. Estaba intacto. Lo revisamos de cabo a rabo. Hicimos pruebas de vuelo con él y las pasó todas. Después de 5 años buscando pruebas, un tercer y misterioso percance con el timón de cola de un 737 y un piloto vivo como testigo de excepción. A Tom Hauter se le seguía escapando la prueba que necesitaba para resolver el caso. Así las cosas, decide exprimir un poco más a su principal sospechoso, los controles del timón de cola del vuelo 427. Un colega me mencionó una prueba que hacían en el ejército que consistía en someter la unidad a un contraste térmico, es decir, el accionar a una temperatura muy baja y el líquido hidráulico a temperatura muy alta. Así la pieza reaccionaba de forma muy extraña. Decidimos someter la unidad a la prueba del shock térmico, una prueba que implicaba condiciones cuanto menos extremas. El 26 de agosto de 1996, en Valencia, California, los investigadores de la NTSB se reúnen para ser testigos de la tortura a la que se va a someter a la PCU del 427 de la US Air. Después de sumergirla en hielo seco, la PCU es rociada con gas de nitrógeno para simular las temperaturas de menos 40 grados a 10.000 metros. A continuación, le inyectan rápidamente un líquido hidráulico sobrecalentado y le dan la orden para que empiece a funcionar. Según estábamos allí observando y escuchando al accionador girar hacia la izquierda y hacia la derecha, de repente se paró sin que nadie le ordenara parar. Se ha quedado bloqueada. Ha dejado de funcionar por completo. Mirad.
El investigador de sistemas Greg Phillips ordena que se retire la válvula y se examine en busca de rozaduras, pero no tenía ninguna. Mirad, no deja ni rastro. Es un avance decisivo en el camino hacia la resolución del crimen casi perfecto. No solo habían demostrado que la válvula que controlaba el timón de cola podía atascarse, sino que si lo hacía sin dejar rastro. Tom Hauter y su equipo habían descubierto que la pequeña válvula hidráulica que controla el timón de cola del avión comercial más popular se podía atascar en determinadas circunstancias. Es un descubrimiento estremecedor, pero por increíble que parezca, a los investigadores aún les esperaba otra sorpresa. 15 de octubre de 1996. Durante los últimos años, la Comisión Nacional para la Seguridad en el Transporte había estado dedicada a resolver el caso más complicado de su historia. 2 accidentes sin relación ninguna, pero asombrosamente similares. En el accidente del 585 de la United murieron 25 pasajeros y la tripulación. 3 años después, la catástrofe del 427 de la US Air se cobró otras 132 vidas. Ahora, después de examinar cientos de pistas, los investigadores topan por fin con un asombroso descubrimiento. Una nueva prueba revela que bajo las condiciones precisas, la válvula hidráulica que mueve el timón de cola del 737 puede atascarse. Se ha bloqueado. Pero las sorpresas no se habían terminado. El progreso más significativo vino de manos de un ingeniero de Boeing que examinó los datos de las pruebas y descubrió algunas cifras que indicaban que la válvula en esos momentos se había invertido. ¡Jesús! La revelación deja a todos petrificados. No solo es que la servoválvula se atascara, sino que podía funcionar a la inversa. Eso significaba que cada vez que el piloto tratara de corregir el giro pisando el pedal de timón de cola, el timón giraría en la dirección opuesta a la indicada, provocando con ello los fatales accidentes. Imagínense que la dirección de su coche responde a la inversa, que giran a la derecha y va a la izquierda. Pero este fallo no lo descubren hasta que se salen de la carretera. En estos casos, los pilotos se estaban enfrentando a algo tan excepcional que no sabían lo que estaba pasando. ¿Pero qué narices es esto? Ahora tenían ya la prueba de que la válvula tenía características únicas. No solo podía bloquearse, sino funcionar a la inversa. 427, emergencia. Eso explicaría por qué el primer oficial, Chuck Emmett, llevaba todavía el pie en el pedal del timón de cola, porque no entendía por qué el avión no iba hacia la derecha y sentía que estaba virando a la izquierda. Al final, Chuck Emmett pisó a fondo con la esperanza de que el timón de cola lo sacara del remolino mortal. Desgraciadamente, no tenía manera de saber que estaba dirigiendo la nave derecha contra el suelo. Nunca he llegado a Colorado Springs sin que se me revolviera el estómago. Señores pasajeros, prepárense para el aterrizaje. Satisfechos por haber hallado por fin la causa del accidente del 427 de la US Air, los investigadores de la NTSB se concentran ahora en el otro caso pendiente de solución, el del 585 de la United. Otros 10 nudos. Volviendo a Colorado Springs, se puede seguir la progresión de lo que el capitán está haciendo. Está cerca del suelo y de repente el timón de cola se mueve en sentido contrario, con lo que decide pisar un poco el pedal, pero el pedal se resiste y le empuja la pierna hacia atrás violentamente. ¡Dios, nos da la vuelta! Vamos a 15. 15. La inversión del timón de cola encaja con la información que tengo de la tripulación y su preparación. Pudimos comprobarlo en el modo de fallos. Encajaba con la grabación de los datos de vuelo de cada uno de los aviones. Encajaba como un guante. Teníamos mucha más información para aplicar a la investigación del 585. Y basándonos en ella, rehicimos el informe del accidente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Desde que se invierte el timón de cola hasta que se produce el impacto pasan menos de 10 segundos.
La tripulación del vuelo 585 no tiene posibilidad de salvar ni al avión ni a los pasajeros. Después de las conclusiones de la investigación, se tomaron medidas drásticas para mejorar la seguridad del 737 y de todo el sector de la aviación. Se elaboraron nuevos protocolos de entrenamiento para ayudar a los pilotos a reaccionar ante incidentes inesperados en vuelo. En la flota de 737, a los pilotos se les forma ya para que sepan actuar frente a movimientos extremos o inversiones del timón de cola. En el accidente del 427 de US Air, si la tripulación hubiera tenido la información de la que disponemos hoy en día, creo que hubieran logrado aterrizar sanos y salvos en Pittsburgh. La FAA también ordenó a Boeing que rediseñara la servoválvula alterna del timón de cola para eliminar la posibilidad de que se invirtiera. Boeing se gastó cientos de millones de dólares en sustituir las válvulas de miles de 737 en todo el mundo. Lo último que queremos es que a la NTSB se le quede un caso sin resolver porque eso anula nuestra posibilidad de realizar los cambios para mejorar la seguridad. Como resultado de las conclusiones de los informes de los accidentes del 427 y del 585, hoy tenemos una flota de 737 mucho más segura. Los investigadores de la NTSB necesitaron 10 años para resolver los misteriosos accidentes de los vuelos 585 y 427, la investigación más larga de la historia de la aviación. Todavía hay algunas personas que creen que la NTSB no resolvió bien el caso, pero después de hablar con muchísimas personas y muchísimos pilotos, ingenieros y trabajadores de Boeing, y pasar mucho tiempo con los investigadores, estoy convencido de que sí lo resolvieron. Desde la sustitución de las servoválvulas de los 737, el avión más popular y rentable del mundo no ha vuelto a tener un accidente semejante.